Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos vamos a meter de lleno en un recuerdo muy personal, muy específico. Es como una pequeña cápsula del tiempo. Nos lleva a finales de los 80, a una forma muy particular de descubrir música rock justo antes de que todo esto de lo digital explotara, ¿no? El material que vamos a ver es un fragmento de un texto. Se titula Bon Jovi y su mala medicina y lo firma alguien con el seudónimo Finn. Y este relato, aunque es cortito, la verdad es que funciona como una mirilla. Nos deja ver un mundo que, bueno, ahora parece lejísimos. Un tiempo donde conseguir la música más nueva de bandas internacionales, pues qué sé yo, Bon Jovi, Def Leppard, Kiss, no era darle a un botón, para nada. Dependía de una red de gente, de conexiones personales, de viajes al otro lado del charco y, pues sí, también de tener un poco de suerte. Nuestro objetivo hoy es exprimir esta anécdota. Vamos a desvelarla un poco para entender cómo se movía la cultura en esa época, ¿sabes? Cómo se vivía la música cuando no estaba ahí, disponible en cualquier sitio. Cuando conseguirla era en sí mismo una experiencia. Así que, bueno, preparaos para un viaje un poco sensorial a la era de los casetes. Y también a cómo se formaban los gustos antes de, bueno, de toda esta abundancia que tenemos ahora. Exacto. Es que es un documento fascinante, de verdad, porque encapsula perfectamente eso que podríamos llamar microimportación cultural, a pequeña escala. Ilustra de una forma muy viva cómo un objeto físico, una cinta de cassette, se convertía en, bueno, en un vehículo. Un vehículo cargado no solo de música, sino de novedad, de esa autenticidad que se percibía, sobre todo si venía directamente de Estados Unidos, como dice el texto. Y fíjate cómo podía generar un fervor casi ritual en un grupo pequeño de gente. Es un testimonio genial de la logística afectiva y material de la cultura popular antes de Internet. Vale, pues vamos a meternos en faena. El autor, Finn, sitúa este recuerdo en un periodo muy concreto, entre 1985 y 1990, más o menos. Y dice algo bastante fuerte, que durante ese tiempo tuvo acceso casi exclusivo a la música de Bon Jovi. ¿Qué nos dice esa frase, casi exclusivo? Es una palabra con mucho peso en este contexto, ¿eh? Y además Finn la refuerza con una frase que es clave: mucho antes que los tocasen en las radios. Esto sugiere que no es solo una percepción nostálgica, ¿sabes? No es que lo vea así ahora. Describe una ventaja temporal real. Dentro de su círculo, claro. Tener esa música les daba una especie de capital simbólico, un estatus entre sus amigos. Era como tener la clave de un código cultural antes de que se hiciera popular o, bueno, antes de que la gente en general lo conociera a nivel local. Hay que pensar lo que significaba para un grupo de chavales sentir que compartían un secreto musical. Era potente. Y esa exclusividad no era algo abstracto, ¿eh? Tenía una fuente, una persona concreta. Una vecina, Alejandra Real. Su padre resulta que estaba en Estados Unidos haciendo un posgrado y ella era la que traía esos tesoros, los casetes. Es un ejemplo perfecto, yo creo, de cómo funcionaban esas redes personales, como canales culturales, informales, pero súper efectivos. Totalmente. Alejandra se convierte, quizás sin quererlo ella, en una figura clave, la gatekeeper, como se dice ahora, la portera cultural de su pequeño grupo. Su conexión personal con Estados Unidos, a través de su padre, le da ese acceso privilegiado a un producto cultural que, bueno, era muy deseado. Y el hecho de que los cassettes vinieran directamente de Estados Unidos, eso es fundamental. En la España de los 80, esa procedencia daba un aura especial. De autenticidad, sí. De conexión directa con la fuente, con el rock que estaba triunfando en todo el mundo. No era una copia de la radio, era, digamos, lo auténtico. Es interesante pararse a pensar en esa figura, la del proveedor, ¿no? Antes de los algoritmos que nos dicen qué escuchar, existían estas Alejandras, personas que, por cosas de la vida, un viaje, un familiar, fuera, se convertían en, bueno, en curadores, sin quererlo, para su entorno. Y su gusto personal o lo que podían conseguir, pues eso moldeaba la banda sonora de sus amigos. Exacto. Y esa curación humana, ¿sabes?, basada en la casualidad o en relaciones personales, crea una experiencia de descubrimiento muy diferente a la de ahora. Implica confianza, expectación, la posibilidad de que esa persona te sorprenda con algo que no esperabas. Además, el texto añade un detalle sobre el impacto que tenía esa música. Dice:
Era tanto el furor de este artista que realizamos sketches con esa música de fondo. Esto, esto va más allá de solo escuchar, ¿eh? Claro, indica una apropiación activa. No eran solo consumidores pasivos, para nada. La música se metía en su vida social, en sus juegos, en su creatividad adolescente. Hacer sketches con Bon Jovi de fondo es convertir esa música en parte de su identidad como grupo, usarla como materia prima para ellos mismos expresarse, jugando. Es una forma de habitar la música, sí. Totalmente. Y sugiere también la potencia que tenía esa música en concreto. Bon Jovi en esa época, con discos como Slippery When Wet o New Jersey, ofrecía himnos con estribillos enormes, mucha energía, una estética muy marcada. Eran elementos que se prestaban muy fácil a ser coreados, imitados, a convertirse en la banda sonora de momentos juntos. La música no solo se oía, se actuaba, se vivía en grupo. Y eso reforzaba la unión de ese grupo de amigos. Y aquí la cosa se pone más interesante porque Finn aclara que el cargamento cultural de Alejandra no era solo Bon Jovi. Ojo, también traía casetes de Def Leppard, Poison y Kiss. Menuda alineación, puro hard rock y glam metal de la época. ¿Qué nos dice esta selección en concreto? Pues nos dice que Alejandra no traía simplemente música rock y ya está, no. Traía una muestra muy coherente de una escena musical muy particular que estaba en pleno boom en Estados Unidos. Def Leppard con el Hysteria, Poison con el Look What the Cat Dragged In o el Open Up and Say, Kiss en su etapa sin maquillaje pero que también petaba. Juntas, todas estas bandas representaban el sonido que dominaba las radios y la MTV en Estados Unidos a finales de los 80. Ese rock melódico, ¿sabes? Con grandes coros, una producción muy pulida y una imagen súper cuidada. Entonces, lo que llegaba a través de Alejandra era como un pack cultural muy definido, ¿no? Una ventana directa y muy concentrada a ese universo de sonido y de estética particular. Funcionaba casi como un curso intensivo de hard rock americano para estos chavales. Precisamente. Era una importación cultural muy coherente, sí. Una cápsula. Les permitía sumergirse en esa escena específica de una forma que probablemente era imposible a través de los medios de aquí en ese momento. Quizás la radio local ponía algún single suelto, ¿no? Pero tener los álbumes enteros, poder escuchar las caras B, las canciones menos conocidas, eso les daba una profundidad de conocimiento y una conexión mucho mayor. Y de nuevo, insisto, de forma anticipada. Antes que los demás. Me pregunto sobre la materialidad de todo esto. Estamos hablando de casetes. Ese objeto físico que hoy, parece una reliquia total. ¿Cómo influye el formato en la experiencia? El casete era fundamental. No era un archivo ahí en el aire, etéreo. Era un objeto tangible. Tenía un peso, un diseño, una portada si era original, o una etiqueta escrita a mano si era una copia, claro. Se podía prestar, intercambiar, se podía perder. Y el acto de copiarlo, que normalmente era con una doble pletina, eso era un ritual en sí mismo. Cada copia perdía un poquito de calidad sonora, ¿te acuerdas? Ese siseo que aumentaba, los agudos que se iban recortando. Esa degradación casi le daba a las copias un carácter único, artesanal diría yo. Es verdad, la calidad del sonido no era perfecta ni mucho menos. Pero quizás eso no era lo más importante, ¿no? Era el acceso, el tener el objeto. Y escuchar requería un compromiso diferente. Tenías que poner el casete, darle al play, rebobinar si querías escuchar otra vez una canción. No había esa inmediatez de saltar de pista como ahora. Exacto. La escucha era más lineal, más intencionada. A menudo se escuchaba el álbum completo, en el orden que había pensado el artista. Y el propio objeto, el cassette, se convertía en un fetiche, un símbolo de pertenecer a ese grupo que compartía esa música. Me imagino a Finn y a sus amigos reunidos alrededor de un radiocassette, pasándose la cinta de mano en mano, quizá mirando la poca información que tuvieran en la carátula. Esto nos lleva al último punto que menciona Finn, que a mí me parece especialmente revelador. Y conecta con muchas experiencias personales, creo yo. Dice, éramos tan chicos que coreábamos las letras sin entender qué decían estas. Este es un punto fascinante, de verdad, porque toca la esencia de cómo nos relacionamos con la música cantada en otros idiomas, sobre todo de jóvenes. La barrera del idioma, que podría parecer un muro, no, a menudo se salta muy fácilmente. La conexión principal se establece por otros canales, la melodía, el ritmo, la forma de cantar del cantante, la inflexión vocal, la energía que transmite la canción, la producción, todo eso. Es como si el significado literal de las palabras quedara en un segundo plano, o incluso fuera irrelevante en esa primera fase, cuando te enganchas a la canción.
Lo que importa es cómo te hace sentir, la emoción que te llega. ¿Quién no ha inventado palabras que sonaban parecido al inglés para poder cantar a grito pelado su canción favorita? Yo la primera. Es una experiencia casi universal, ¿sí? Y demuestra el poder intrínseco de la música como lenguaje emocional. Las estructuras de las melodías, los patrones rítmicos, las texturas del sonido, comunican de forma muy directa. Generan respuestas físicas y emocionales antes de que el cerebro procese qué significan las palabras. En el caso de estas bandas de hard rock, con estribillos tan pegadizos y coros pensados para cantar en estadios, esa conexión por el sonido y la emoción era casi inevitable. La actitud y el sonido lo eran todo. Pero, a ver, ¿qué significa realmente no entender? Quizás no entendían el significado palabra por palabra, vale, pero ¿no captaban algo del tono? ¿De la intención, de la emoción general que transmitía la letra a través de cómo cantaba el cantante? Es una buena pregunta, ¿sí? Probablemente sí que captaban elementos del mensaje emocional. La voz de Jon Bon Jovi, por ejemplo, podía transmitir euforia, o desafío, o vulnerabilidad, incluso si no entendías la historia concreta de la canción. La música y cómo se canta te dan un contexto emocional que, en parte, suple la falta de entender el idioma. Entiendes de qué va la canción a un nivel más abstracto, o de atmósfera. Y esa interpretación, aunque sea parcial, es suficiente para crear una conexión fuerte. Entonces, si recapitulamos un poco todo lo que hemos sacado de este texto tan breve de Finn, ¿cuál es la foto completa que nos queda? Pues emerge la imagen de un ecosistema cultural predigital muy particular. Un ecosistema marcado por la escasez relativa de ciertos productos culturales internacionales. Y eso automáticamente aumentaba su valor percibido. Un ecosistema donde las redes personales y figuras intermediarias como Alejandra eran cruciales para que las cosas circularan. Y donde el formato físico, el cassette, no era solo un contenedor de música, sino parte integral de la experiencia, con sus rituales de copia, de compartirlo. Y quizás lo más importante, una relación con la música que podía ser más intensa precisamente por esa dificultad para conseguirla. La exclusividad no era solo un hecho, era un sentimiento que podía fomentar la unión del grupo, la identidad y una valoración más profunda de cada nueva cinta que conseguían. El esfuerzo por tenerla, la espera, la sorpresa, todo eso añadía capas de significado a simplemente escucharla. Textos de escasez frente a la abundancia de ahora. ¿Generaba esa dificultad una memoria musical más duradera? ¿Se saboreaba más cada álbum porque no había una avalancha constante de cosas nuevas? Es posible que la limitación agudizara el disfrute y la atención que se prestaba a cada disco. El descubrimiento no era un acto pasivo de recibir una recomendación de un algoritmo, era una búsqueda activa, a veces por pura suerte, que hacía que el hallazgo fuera mucho más emocionante. En definitiva, este fragmento de Finn es mucho más que una simple anécdota sobre Bon Jovi, ¿verdad? Es una ventana a cómo se construía el imaginario musical de una generación en un contexto tecnológico y social muy diferente al de hoy. La historia de Alejandra Real y sus casetes es un microcosmos que ilustra la importancia de lo personal, de lo físico y de lo comunitario en cómo se vivía la cultura popular antes de Internet. Y esa imagen final, la del coro desafinado en un idioma que no entiendes, es un recordatorio muy potente de la capacidad primordial de la música para unirnos, para emocionarnos, para hacernos sentir parte de algo más grande, incluso cuando no entendemos todas las palabras. Es un testimonio de cómo las pequeñas historias personales, como la de un cassette compartido entre vecinos, tejen la gran historia de nuestra relación colectiva con el arte y la cultura. No es solo nostalgia, es antropología cultural a pequeña escala. Y con esto, pues, dejamos una última idea para la reflexión personal de quien nos escucha. Si comparamos esa experiencia de descubrir música que describe Finn, marcada por la limitación, la mediación humana, el objeto físico, esa cierta clandestinidad inicial, con la experiencia actual de acceso ilimitado, instantáneo y guiado por algoritmos, ¿qué hemos ganado exactamente con esta transición, más allá de la comodidad obvia? Y sobre todo, ¿qué matices de la experiencia, qué formas de valorar, qué tipos de conexión social y personal con la música podríamos haber perdido o transformado profundamente en ese camino de la escasez a la hiperabundancia digital? Una cuestión abierta, yo creo, para seguir explorando nuestra propia relación con la música hoy en día.